Según el Real Club del Automóvil, más de 72.000 personas se equivocan cada año solamente en nuestro país a la hora de rellenar el depósito de combustible, echando el que no es en lugar del que debería ser. Yo no sé si alguno de los presentes ha experimentado esa triste realidad, pero lo cierto es que esto puede provocar problemas de todo tipo, comenzando por el hecho de que el coche no arranque o siguiendo por la posibilidad de que el coche se pare en medio del camino o directamente que no vuelva a funcionar. Algo parecido puede llegar a suceder con la vida cristiana, porque no todos los combustibles son válidos para la vida cristiana. No todos los combustibles resultan adecuados en nuestro caminar con Cristo y en lo que tiene que ver con nuestro avanzar en Cristo. Y en esta noche os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses, porque en estos versículos el apóstol va a revelar qué es lo que le moviliza a él, qué es exactamente lo que le motiva a él en su andar con Cristo, cuál es el combustible que lo pone en marcha a él y le permite avanzar en su relación con Cristo, y no solamente en su relación con Cristo, sino también en su relación con aquellos que están en Cristo. Y estos versículos que vamos a leer a continuación no simplemente fueron escritos con el fin de que admiremos al apóstol Pablo, sino más bien con el fin de que sigamos su ejemplo. No fue escrito este texto que vamos a leer en Filipenses capítulo 2 con el fin de que aplaudamos al apóstol Pablo por lo capaz que es, por lo inteligente, por lo apto que resulta en su enfoque espiritual, sino más bien para que nosotros lo imitemos a él. Vamos a leer capítulo 2 de Filipenses, versículos 16 en su segunda parte hasta el 18. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2, 16 en su segunda parte, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. En este capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Filipenses nos encontramos con distintos modelos ejemplares, con distintos modelos a imitar. Y el primero de ellos, en todos los sentidos, el primero en todos los sentidos es el Señor Jesucristo. Porque aquí se nos propone a Cristo como el ejemplo supremo de humildad. ¿Recordáis? En los versículos del 5 al 11, un texto famoso, algunos dicen que era parte de un himno, y por supuesto de un himno en este caso inspirado, porque forma parte del texto bíblico, y ahí se nos señala que ha de haber en nosotros el mismo sentir, el mismo conducir, el mismo vivir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló. Y se humilló, dice el texto, hasta lo sumo, hasta lo más bajo, con el fin de elevarnos a nosotros hasta lo más alto, que no es otro lugar que la presencia de un Dios que es santo. Y en medio de este ejemplo de Cristo, aprendemos lo que es la verdadera humildad, no solo para que le adoremos, no solo para que le aplaudamos, también para que le imitemos. Y esto resulta verdaderamente útil, verdaderamente necesario en un contexto como aquel en el que luchaban por mantener la unidad de la Iglesia. En un contexto como aquel en Filipos en el que lidiaban con este asunto crítico de mantener
la unidad de la Iglesia. En un contexto también como el nuestro, porque nosotros hemos sido comisionados del mismo modo a preservar la unidad de la Iglesia, una unidad que solo es posible alcanzarla por medio de la humildad de Cristo siendo imitada por aquellos que están en Cristo. Pero el pasaje avanza y después de observar la necesidad de imitar a Cristo como la mejor vía para experimentar verdadera unidad, y antes de leer acerca de Timoteo y de Epafrodito, lo que nos encontramos a continuación es con la exhortación de imitar a Pablo. Y esta exhortación se nos presenta como la mejor manera de definir el combustible que va a guiar nuestro servicio al Señor, como la mejor manera de establecer cuál será nuestra prioridad en nuestro servicio al Señor, en nuestro servicio al Señor y en nuestro servicio a los que pertenecen al Señor. Y esto es lo que observamos de manera muy gráfica en los versículos que hemos leído a través de dos áreas, por medio de dos elementos que identificamos en Pablo y que deberíamos imitar en la vida y en el ministerio de Pablo. Y al primero de los elementos que encontramos en este texto podríamos llamarlo la gloria del servicio. La gloria del servicio, versículo 16 en su segunda parte. Filipenses 2:16 en su segunda parte dice: a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Aquí se hace una referencia al día de Cristo. Y ese día de Cristo apunta a ese momento específico, ese momento final en el que Cristo regresará. Ese momento en el que Cristo se personará, se manifestará, se hará presente y ponga las cartas encima de la mesa, midiendo cada participación, midiendo cada palabra, cada persona, cada pensamiento. Y Pablo señala que a la luz de ese momento particular, teniendo en mente ese momento tan crucial, tan solemne, tan definidor, lo que le motiva, lo que le moviliza, el combustible que lo pone en marcha, sabiendo que el esfuerzo bien merece la pena, sabiendo que el desgaste ha resultado de ayuda y utilidad, que no ha sido una pérdida de tiempo, no es otra cosa que el haber insistido, el haber invertido en que otros creyentes estén siendo obedientes al Señor. De haber insistido y de haber invertido en que otros creyentes estén caminando con el Señor, estén avanzando en el Señor. Y por dos veces en este versículo va a utilizar la palabra vano. Y esta palabra vano significa literalmente, o se refiere literalmente a algo inútil, a algo vacío. Y aquí va a utilizar el apóstol la palabra vano, vacío, inútil, ligada al hecho de correr rápidamente, vertiginosamente, pero también de trabajar arduamente hasta la extenuación. Y lo que Pablo está expresando aquí no es otra cosa que su convencimiento de que lo que ha venido haciendo no resultará en una pérdida de tiempo. No va a ser algo vacío. No va a resultar en algo inútil, sino justamente en lo contrario. Todo lo que ha corrido por amor a estos hermanos, todo lo que ha trabajado por el bien de estos hermanos, no resultará en algo inútil, vacío, vano, sino justamente lo contrario. El cristianismo contemporáneo nos plantea muchas maneras de participar en nuestro servicio al Señor. Muchos ángulos, muchas opciones, muchos vértices. A veces más de los que la palabra
de Dios misma incorpora y señala. Pero hay un área, dice el apóstol, en el que no hay posibilidad de ser defraudado. Hay una labor, dice Pablo, en la que podemos invertir y debemos insistir sabiendo que siempre obtendremos fruto espiritual. Sabiendo que haciéndolo de esta manera nunca nos equivocaremos. Una dedicación en la que, lejos de sentirnos defraudados, podemos gloriarnos, podemos complacernos. Esto es lo que significa realmente aquí la palabra gloria. Está señalando al hecho de que no seremos defraudados, de que no habremos perdido el tiempo ni las energías, porque nos dedicamos a algo que no es inútil, ni vacío, ni vano, sino precisamente lo contrario. El versículo 14 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y Pablo señala a continuación, si nos dedicamos a esto, si nos esforzamos en esto, en motivar a los hermanos, en animar a los hermanos, en apoyar a los hermanos para que reaccionen humildemente, haciendo todo sin murmuraciones ni discusiones, no habremos perdido el tiempo, ni las energías. El versículo 15 en su primera parte dice: siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y a continuación el apóstol confirma que si nos dedicamos a esto, si nos esforzamos en esto, en motivar a los hermanos, en animar a los hermanos, en apoyar a los hermanos a resistir piadosamente, siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, no habremos perdido el tiempo, ni las energías. El versículo 15 en su segunda parte señala: resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y a continuación el apóstol confirma que si nos dedicamos a esto, si nos esforzamos en esto, motivando a los hermanos, animando a los hermanos, apoyando a los hermanos, para que puedan resplandecer así, poderosamente, sustentados en la palabra, confiados en la palabra, no habremos perdido el tiempo, ni las energías. Qué equivocados están muchos hoy, también en la iglesia, buscando la gloria y tratando de alcanzar la satisfacción en ellos o en lo que hacen ellos o en lo que les apetece a ellos. Qué distinta es la perspectiva bíblica y qué distinto es el ejemplo del apóstol Pablo. Esta es la gloria del apóstol y debería ser la nuestra también. La de motivar, la de animar, la de apoyar a los hermanos a vivir en santidad. ¿Es este nuestro combustible en lo que al servicio al Señor se refiere? ¿Es esto lo que nos motiva? ¿Es esto lo que nos moviliza cuando nos levantamos por la mañana? ¿Es esto lo que sabemos que en el día de Cristo podremos disfrutar como un hecho, sabiendo que hemos insistido en ello, que hemos invertido en ello? ¿O nuestra gloria, aquello que nos satisface, aquello que alegra nuestro corazón, está en otra cosa? Es un buen momento de hacer una evaluación personal y pensar cómo estamos enfocando nuestro servicio al Señor, cómo estamos enfocando nuestra relación con el Señor, cómo estamos enfocando nuestro servicio a los que están en el Señor, cómo estamos enfocando nuestra relación con los que están en el Señor. Y esto nos lleva al segundo de los elementos que encontramos en este texto. Y aquí observamos otra área a imitar en la vida del apóstol Pablo. Nos ha mostrado dónde está verdaderamente la gloria del servicio y ahora nos va a dirigir
hacia donde está el gozo del servicio. Versículos 17 y 18 de Filipenses 2, el gozo del servicio. Dice el texto: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Este versículo 17 incluye varios términos muy ricos en significado y también en experiencia religiosa para estos primeros lectores de la epístola de Pablo a los filipenses, porque el apóstol aquí les está dibujando una escena de una ceremonia religiosa tan común para estos lectores, ya fuera que procediesen de un contexto judío o de un contexto gentil. Todos ellos habrían sido testigos en multitud de ocasiones de este tipo de ceremonias religiosas que tenían lugar en aquella época. Y en ese tipo de ceremonias había libaciones, que tiene que ver con el derramar ciertos líquidos, normalmente encima del animal que iba a ser sacrificado. Por supuesto, sacrificios, particularmente sacrificios de animales, y también lo que se conocía como servicios ceremoniales. Es interesante que la palabra literalmente que emplea aquí el apóstol es la palabra liturgia, y hoy en día para nosotros la palabra liturgia tiene la connotación de algo muy formal, de algo que se ha organizado detalladamente, pero en su origen tenía que ver con el servicio que un ciudadano iba a prestar a la autoridad debida en aquel momento, y particularmente con el tiempo en el ámbito religioso tenía que ver con el servicio en el contexto de cualquier celebración cúltica. Bueno, en cualquier caso, lo que el apóstol quiere trasladar a sus lectores es que él se ha derramado a favor de ellos como si de una libación en una de esas ceremonias se tratase. Él se ha sacrificado por el bien de ellos, como cualquiera de esos sacrificios que han visto realizar en sus ceremonias rituales. Él ha ministrado y servido ordenadamente, rigurosamente, por el beneficio de ellos, como cualquiera de esos sacerdotes en su día participaba del servicio en sus ritos y reuniones. Pero la diferencia es que él ha actuado en cualquiera de sus posiciones, en cualquiera de sus ocupaciones, en favor de ellos, gozosamente, gustosamente, no pensando en obtener un beneficio personal, sino enfocándose en el bien de estos hermanos. Algunos comentaristas han bautizado esta epístola de Pablo a los filipenses como la epístola del gozo. Y seguramente si estás familiarizado con la Biblia o con el Nuevo Testamento, has oído a algún predicador insistir en que esta es la carta del gozo en el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad hay otros temas importantes. Yo diría que la unidad está por encima del gozo, pero no vamos a pelearnos aquí. Lo que sí es cierto es que hasta 11 veces a lo largo de esta epístola de Pablo a los filipenses nos encontramos con referencias directas al hecho de gozarse o de regocijarse. Y solamente en este capítulo 2 nos encontramos con 5 de esas referencias. Y solamente en estos 2 versículos que acabamos de leer nos encontramos con 4 de esas 11 referencias. Pablo está aquí claramente refiriéndose a este asunto del gozo. Pero va a estar hablando específicamente acerca del gozo y no simplemente, y esto lo digo entre comillas, acerca de experimentar el gozo del Espíritu Santo. O acerca de ese gozo de la salvación. El gozo del Espíritu Santo forma parte de esa lista del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5. Y este gozo de la salvación, que a lo largo del Nuevo Testamento va a ser definido y expandido, es a lo que se refiere el salmista David en el Salmo 51. Pero aquí Pablo nos habla de otro tipo de gozo. El gozo que viene dado al colaborar con los hermanos en Cristo.
El gozo que es resultado de esforzarse por influir, por contribuir, por respaldar a otros hermanos en su caminar con Cristo. Y se insiste enfáticamente acerca de la importancia de hacer nuestro este gozo, de la importancia de experimentar este gozo, de la importancia de trabajar por este gozo. Se trata de un mandato, es una orden. Este verbo gózate o gozaos está en modo imperativo. Por eso digo que hay que trabajar por ello, que hay que esforzarse en ello, que hay que buscarlo activamente. Y el texto dice que del mismo modo que Él se goza, ellos han de gozarse juntamente con Él. Del mismo modo que Pablo experimenta gozo a pesar de estar en la cárcel por causa del Evangelio, a pesar de estar sufriendo a causa del Evangelio, a pesar de ser consciente de que no tiene mucho más tiempo por delante, experimenta gozo y anima y exhorta a los creyentes a buscar este mismo gozo. No un gozo en general, sino un gozo en particular. No un gozo determinado por las circunstancias actuales, porque la vista de Pablo, la mirada de Pablo, la perspectiva de Pablo no está puesta en el presente. No está puesta en las tensiones y en las presiones que experimenta en el presente, sino en Cristo. En Cristo y concretamente en el día de Cristo. En completar su servicio fielmente delante de Él. En culminar su servicio lealmente y fructíferamente delante de Él. Una vez más, qué equivocados están muchos hoy, también en la iglesia, buscando el gozo y la satisfacción en aquello que les interesa a ellos, en aquello que les conviene a ellos, pero no en el ver, no en el colaborar, no en el influir en el avance de otros en lo que tiene que ver con su caminar con Cristo. Esta es la gloria del apóstol y debería ser la nuestra también. Este es el gozo del apóstol y debería ser el nuestro también. El que viene dado al motivar, el que resulta de animar, de apoyar a los hermanos a vivir en santidad. Aunque eso suponga desgastarse, aunque eso suponga agotarse y gastarse por la causa del Evangelio. Porque dice el apóstol, y este es el punto del pasaje, no seremos defraudados, no habremos perdido el tiempo ni las energías, y nada traerá mayor satisfacción a nuestras almas. Y esto puede producir algo de incomprensión o de sorpresa en una cultura como la nuestra, donde parece que si no consigo lo que quiero, estoy perdiendo el tiempo. Donde parece que si no me enfoco en aquello que deseo, no estoy avanzando, no estoy teniendo éxito. Pero qué diferente es la perspectiva bíblica y qué distinto también es el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo al que hemos sido exhortados a imitar. Un ejemplo, dice Pablo, que no nos va a defraudar. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es el combustible que te moviliza a ti? ¿Qué es lo que te motiva espiritualmente hablando? Lo que te pone en marcha en lo que a tu servicio al Señor se refiere. El combustible que movilizaba al apóstol Pablo, lo que le motivaba a él espiritualmente hablando, su gloria, su gozo, debería ser el nuestro también. Y no es otra cosa que el poder animar, que el poder colaborar, que el poder trabajar hasta la extenuación si eso fuese necesario para que los creyentes sean obedientes al Señor.
Y en este contexto lo hemos venido estudiando durante estas semanas. El ser obedientes al Señor tiene que ver con reaccionar humildemente, tiene que ver con resistir piadosamente, tiene que ver con resplandecer poderosamente, aún en medio de un mundo oscuro. Si nos dedicamos a esto, no nos equivocaremos, dice la Escritura. Si nos esforzamos en esto, no fallaremos. Si lo tomamos como una prioridad, podremos encontrar la verdadera gloria, la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, el verdadero contentamiento para el alma. Que el Señor nos permita seguir este ejemplo del apóstol Pablo. Porque imagínate si tú y yo y todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo en este lugar viviésemos de esta manera. ¿Cuánto íbamos a progresar? ¿Cuánto nos íbamos a beneficiar? ¿Cuánto íbamos a experimentar la santidad y la obediencia como una realidad en medio de nosotros? Que el Señor nos ayude a imitar este ejemplo y experimentaremos todo esto y mucho más para su gloria y para nuestro bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es acercarnos a tu palabra, porque cambia nuestro enfoque y nos beneficiamos absolutamente, inmediatamente. Ayúdanos, oh Dios, a invertir en aquello que merece la pena. Ayúdanos, Señor, a buscar lo que nos moviliza hacia tus planes y propósitos y no hacia los nuestros. Permítenos, Señor, avanzar en la dirección de lo que realmente trae bendición a tu iglesia, bendición a nosotros y, por supuesto, honra y honor al nombre de nuestro Salvador. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser obedientes en la responsabilidad y el privilegio de animar a otros, de apoyar a otros, de invertir en otros. Porque cuando hacemos esto, salimos ganando todos y somos obedientes ante aquello que has dejado y nos has dejado como la dirección a seguir. Ayúdanos, oh Dios, a tomar esto como una prioridad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.